Richard Arce, ¿no es cierto?, con quien vamos a conversar. Él es un hombre que tiene una mirada progresista del país, igual siempre es interesante tenerlo aquí para poder hablar de estos temas. Richard, bienvenido. Carlos, está con nosotros. Buenas noches, un gusto como siempre poder dialogar contigo y a través de TV Perú llegar a los confines del país. A todas partes. Esa es la gran ventaja que tiene Televisión Nacional. Es verdad. Quería preguntarte lo siguiente. Se deslizó, se informó que el Ejecutivo está negociando a nivel todavía del Consejo de Ministros la presentación de un adelanto de elecciones al 2023 para luego presentarlo en el Congreso de la República. Esto se sabe el mismo día que Otárola está con Williams en el Congreso hablando de cronogramas al 2024. No entiendo este dislate. ¿Qué está apostando el Ejecutivo? ¿Tú lo llegas a entender? Sí, evidentemente el sentir de la calle. La lógica de las principales demandas, y podríamos sumarle la última encuesta que salió el domingo pasado, es que se vayan todos. Pero ese se vayan todos tenemos que traducirlo en un procedimiento constitucional y ordenado. Sin duda. Y eso significa adelanto de elecciones, lo cual requiere una reforma constitucional. Y como hemos visto, lamentablemente el Congreso sigue burlándose con la indolencia que siempre le ha caracterizado a todo lo que estamos viendo todos los días, hoy día en Ica. El dolor de la violencia que se está llegando, que es una espiral que no va a tener cuando termine, mientras los políticos, que somos los únicos responsables de esta crisis, no asumamos ese compromiso. Y me refiero al Congreso de la República, porque recuerda bien, han ampliado la legislatura hasta el 31 de enero. Hablaron de hacer reformas. ¿Qué reformas han planteado? Y en realidad lo que están jugando es algo perverso. Lo que ellos pretenden es alargar la agonía lo más que puedan, porque quieren perennizarse en el cargo, se están atornillándose a la curul, porque no entienden este mensaje de que se vayan todos. Ahora, entonces, en la pregunta que me haces, definitivamente se tiene que adelantar las elecciones y hay la posibilidad. Son 270 días el plazo para la convocatoria de un proceso electoral como lo está establecido en la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero cuando el gobierno plantea esto al 2023, sectores del Congreso dicen, gobierno débil, ¿no es cierto? Montoya ha dicho, la voz de la calle es de los terroristas, nada de adelantos, ha dicho Montoya. Pero al mismo tiempo, el Ejecutivo tiene que hacerle algo de sintonizar con la calle y sus demandas. ¿Dónde se coloca el Ejecutivo en ese entrampamiento? Lo primero, qué irresponsables los congresistas, ¿no? Tenemos un ambiente candente y en vez de tener mensajes de empatía, de invocar la paz social, porque acá los dos extremos, seamos claros, si acabas de graficar, para la extrema derecha, mis hermanos de Apurímac, de Ayacucho, del Cusco, de Puno, los que se están manifestándose, todos son terroristas. Y inclusive para imponer el Estado de Derecho, quieren que se les meta balas. Es una ofensa. Nosotros hemos vivido lo que ha significado el terrorismo en la década de los 80 y los 90. Hay la segunda legislatura para los 87 votos, o sea, se necesita votación calificada para la reforma constitucional del adelanto de elecciones. Ojo, que es para el 24. Entonces, fíjate, en este escenario, en realidad, si habría voluntad, si habría compromiso, hacemos en el 93. Perdón, en el 2000. En el 23, sí. Claro, por supuesto. Objetivamente, porque si convocamos, hay un cronograma que podría ser en octubre la primera vuelta, en noviembre la segunda vuelta y en diciembre asume un nuevo Congreso y un nuevo gobierno. Pero el Congreso abre un nuevo frente, sobre todo las bancadas de izquierda. Hoy han pedido la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Han pedido la vacancia por un lado, pero fíjate la perversidad. Ha presentado Raimundo, si es que no me equivoco, que también es de Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza, porque ahí juegan en pared Perú Libre, el ala magisterial y el grupo de Verónica Mendoza. ¿En qué sentido? Ellos están buscando la justificación, porque si te das cuenta, no va a haber los votos para el 2024, para las elecciones, entonces los de la extrema derecha van a decir, nosotros hemos intentado, los de la izquierda no quieren. Ahora la izquierda le está preparando el vuelto y le va a decir, nosotros hemos presentado para el 23, no queríamos 24. No caigamos en el juego perverso de estos congresistas irresponsables. No se dan cuenta del dolor, del sufrimiento que significa que haya decenas de familias enlutadas en el país, que lamentablemente hemos llegado a esta espiral de violencia, que la única salida justamente es política y está en manos del Congreso de la República. Pero lo personal me causa profunda indignación, Carlos. Te percibo, Richard. Ahora, curioso, ¿no? Porque en este estado de cosas, la Comisión de Constitución está justo viendo
cómo modificar el sistema electoral, dividir el Jurado Nacional de Elecciones en 2 salas, quitarle el voto dirimente a Salas Arena para sostener la narrativa del fraude además, pero para acomodar las cosas de cara a las elecciones. Ellos quieren salir de este Congreso bien parados de cara a un nuevo proceso electoral. Y probablemente están haciendo sus acomodos políticos. No me cabe duda. Se viene el proceso electoral porque varias de las bancadas, evidentemente, como les corresponde, van a tener representación y van a querer asumir el gobierno. Pero evidentemente hay un conflicto de intereses. Y lo otro, lo perverso, y nuevamente regresamos a lo mismo. Hay un ambiente de conflictividad. Pueden ser tan indolentes de seguir con su fiebre de verano porque están felices en las playas, ¿ah? Es muy probable. O en sus vacaciones, se han ido de semana de representación. Pero discúlpame, ¿por qué carretera o con qué avión han viajado a semana de representación? Si nosotros los ciudadanos de a pie no podemos llegar. Y que yo sepa, los congresistas no tienen jets privados para viajar. Esa es la muestra, mientras está desangrándose el país, los congresistas están jugando perversamente a alargar el tiempo con el único objetivo de que se agudice más las contradicciones. ¿Cómo puede ser posible eso, Carlos? Richard, hemos comenzado el programa de hoy condenando la agresión que ha sufrido un policía el día de hoy en Ica. Lo han molido a patadas, Richard, y digamos, su vida se debate entre la vida y la muerte, está muy grave. Pero eso no es óbice, no es obstáculo para señalar las responsabilidades, por ejemplo, de las 10 muertes ocurridas en Ayacucho, que según la Fiscalía de la Nación y las necropsias de ley, donde se evidencia que las balas que mataron a estas 10 personas son balas policial, fueron las que mataron a estas 10 personas. ¿A dónde quiero llegar? A que hoy el Premier está planteando un bono para la policía. Mi pregunta es, ¿no es esto una forma también de exacerbar los ánimos? Sí, evidentemente que sí. Y yo te haría la precisión. En Andahuaylas han muerto 5, en Chincheros han muerto 1. Y seguimos sumando, en Cusco también hay otro fallecido, y en Juliaca hay otros muertos. Sí, entonces, lo que pasa es que me he centrado en que la Fiscalía ha podido evidenciar la bala policial. No, pero a lo que voy es eso. Porque acá hay una hipocresía, si te habrás dado cuenta. Hay una especie de maniqueísmo con el tema de las muertes, porque están utilizando las muertes, y esos son sobre todo mis compañeros de izquierda, para utilizarlos como bandera. Quieren muertos, mientras que el otro está pidiendo balas en la extrema derecha, como te decía, y llegan a este extremo. O sea, ¿tú crees que a la izquierda le sirven los muertos? Sumar muertos le sirve para su discurso. Hemos visto ese día en el Congreso, ese burdo espectáculo. Porque hay un detalle muy importante. La defensa de los derechos humanos es absolutamente para todos. Para todos. Entonces yo me imagino en el dolor y en la desesperación de ese policía vivo que le echan combustible para quemarlo vivo. Pero también me imagino en ese joven que ilusionado sale a las calles a protestar y recibe un balazo. Y cuando recibe el balazo probablemente está vivo, pero sabe que se va a morir. Entonces, que eso nos interpele a nosotros como sociedad, pues. Porque en esto hay que ser claro. Es bastante perverso que utilicen inclusive redes sociales para reivindicar derechos humanos, pero cuando se trata de alguien afín. Pero si es el adversario, ahí están aplaudiendo, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Eso no es el llamado de atención, porque los derechos humanos es para todos. Y me duele en el alma ver justamente esas imágenes tan duras de ver cómo golpean salvajemente a un policía. Y de la misma manera me duele cuando disparan también de parte de las fuerzas del orden y llega a tener los muertos que hemos tenido en estas semanas de dolor. Por eso es el jalón de orejas a la clase política. ¿Qué tal indolencia? O sea, tenemos que buscar una salida. El objetivo nacional se llama paz social. ¿Dónde están los candidatos de las últimas elecciones? ¿Dónde están los líderes políticos? Qué fácil, ¿no? Hay que salir, hay medios, los medios les van a dar todos los espacios. Pronúnciense, siquiera invoquen la paz social en este momento de dolor que está sufriendo nuestro país, porque la responsabilidad es nuestra, de los políticos. Hemos llevado a esta situación justamente justas reivindicaciones de las poblaciones, que ya lo explicó el que me atendió, Iván, que lo dijo muy claramente, pero acá estamos los políticos como únicos responsables porque hemos pretendido aprovechar desde el 2016 y hemos tenido una crisis consecutiva de problemas políticos y al final ha llegado la violencia, ¿no? No olvidemos a Aníbal Torres también, ¿ah? No, de acuerdo. Que ha sido un personaje incendiario, sí, por que supuesto. Nos ha hecho pelear entre peruanos, ¿no? Ahora, Richard, siempre pensando en que esta crisis la tienen que resolver los que gobiernan. Son ellos los llamados a hacer política y desde el Ejecutivo tienen que resolver esto. Por supuesto, con ayuda del Congreso de la República. Ojalá se diera. Esa solución pasa para ti
por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte o por el contrario, afianzarla en el Ejecutivo y darle todas las herramientas para que encuentre un espacio de diálogo, quizás con interlocutores válidos que ella proponga o que proponga el Ejecutivo? ¿Por dónde ir? La primera salida evidentemente sería la racionalidad del consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para que se dé el adelanto de elecciones. Esta semana debería aprobarse una nueva propuesta de adelanto de elecciones para este año 2023. E inmediatamente, porque termina el 31 o 30 de este mes, la legislatura, y el 1 de febrero instantáneamente hacer la votación. Pero Richard, eso no garantiza que las aguas vuelvan a su cauce, ¿eh? No, ojo, pero ese es una especie de tubo de escape. Puede calmar los ánimos, sí, claro, pero no resuelve. No, por supuesto, porque han activado un problema estructural, te decía. Hay problemas de fondo en el país. La gente en realidad, con esta coyuntura política, ve una oportunidad para expresar justamente ese otro Perú, ese otro país que es ausente al Estado. Te lo grafico con algo muy concreto. Por favor. Tierra Andahuaylas. El hospital de Andahuaylas, la Universidad de Andahuaylas, la pista que va desde Ayacucho hasta Bancay. ¿Cómo lo hemos conseguido? Con luchas, con bloqueos de carreteras, con protestas. Ese es el mejor ejemplo de demostrarte por qué el pueblo andahuaylino es valiente y sale a las calles a manifestarse, porque históricamente ha conseguido conquistas sociales en función de protestas. ¿Por qué? Porque hay un Estado ausente, que no se da cuenta que hay poblaciones que también son parte del Perú y que requieren la atención. Pero ojo, también son aprovechadas, ¿no? Porque debes recordar el andahuaylazo. Sí, claro. Los Humala no son de Andahuaylas, pero fueron Andahuaylas porque sabían que existían esos problemas para utilizarlo como plataforma, ¿no? Y ahora aparece Antauro también con el mismo cuento. Ya nos estafaron la vez pasada con el tema de Ollantumala, porque al final solo utilizaron Andahuaylas. Debemos recordar, solo un dato para recordar, ni siquiera respetó a Andahuaylas para poner a los representantes de Apurímac. Trajo gente de otras regiones, Cayo Galindo, y fue elegido congresista como una muestra de su desprecio. O olvidar a todos los etnocaceristas que se inmolaron en ese andahuaylazo y ni siquiera asistirles con un abogado. Eso hizo Ollantumala, Antaurumala. Bueno, al final los dos son cocodrilos del mismo pozo, ¿no? Que se aprovechan justamente de ese tipo de reivindicación. No, y Antauro acaba de decir, y hay que expresarlo. Antauro acaba de decir abiertamente sus simpatías con Sendero Luminoso. Yo creo que eso ya... Y eso hay que condenar, ¿no? Por supuesto, abiertamente. O sea, no hay ninguna afinidad. Me hace recordar a Alan García cuando hacía una oda en Ayacucho por Edith Lagos o por, en el caso de la coraje y la mística de Sendero, que deberían tener eso los apristas. No podemos, son gente que pensaba que la violencia era el camino para conquistar al poder. De acuerdo. Richard, me tengo que ir, pero te planteo nuevamente la pregunta para que la termines de completar. Entonces, para ti, Dina Boluarte no debe irse, debe hacer adelanto de elecciones 2023 y seguir... allí. Tiene que darse el adelanto de elecciones este año 2023. ¿Pero qué pasa con ella? Y evidentemente hacer la transición a través de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Listo. Porque hay el pedido de que se vayan todos mañana. ¿Qué pasa si renuncia la señora Boluarte? ¿Y qué pasa si se autodisuelve? Bueno, es un buen eslogan, pero que no tiene como... No tiene sentido, tiene que haber alguien, no puede haber un vacío de poder. O sea, no podemos llevar el país a una anarquía y esto no tiene nada que ver con... No puede haber vacío de poder, pero cuando se hace en el poder trabaja para la gente y es que las cosas sucedan. Y vas con voluntad política, que es lo que parece que no hay aquí, hombre. De ambos lados. De ambos lados. Definitivamente. Richard, gracias. Queremos que nos entre la razón y pensemos que todos y todas somos peruanos. Sin duda. Eso hay que entender cada vez que nos estamos enfrentando. Nuestro país ha demostrado muchas veces la capacidad para salir de los problemas más difíciles, de las vicisitudes de la vida. Yo creo que esta es una gran oportunidad para encontrarnos y poder salir de esta profunda crisis, con la paz, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber compartido tu mirada a estos temas, Richard. No, gracias. Richard Arce, congresista de la República, ha estado con nosotros en el programa. Pausa y volvemos.